Hola amigos, me da mucho gusto volver a saludarlos desde La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Gracias, muchas gracias por sus likes, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nueva emisión. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso en nuestra banca, después de unos meses de andar yendo a lavar a domicilio, con programas en exteriores, y pues muy agradecido por sus mensajes y sus saludos, especialmente, ahí voy rápido, Marisela Ramírez, Remedios Moreno, feliz cumpleaños por cierto, Pinga Traviesa, Adriana Monzón, Bonifacio Pexo, Alfredo Bernades, Fernando Lozano, Universo, Julie Echegaray, Rafael Tinoco, la doctora Emma Quintanilla, Verónica Hernández, Leti Loya, Manuel Fernández, Arturo Pacheco, José Luis Gutiérrez, Médico A, José Olegario Hernández, Christopher Arce y a todos nuestros Intelifans. En verdad, muchas gracias por seguirnos y por sus comentarios. Pues bueno, ya estamos en marzo y acaba de pasar el día de la expropiación petrolera en México. Así que contaremos lo que hay detrás de la historia de esta expropiación, lo que no nos cuenta la historia oficial. Ya saben, como de costumbre, hay muchas mentiras y mitos sobre ese episodio de la historia de México, pero aquí les vamos a contar la verdadera historia. La fuente que estamos usando ahora son los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Así que siéntense, porque se van a ir de espaldas, igualito que en el programa del origen de la Revolución Mexicana. Vamos a poner dos antecedentes, el local y el mundial. En el local, Lázaro Cárdenas era presidente de México en 1938. Fue de hecho el primer sexenio en la historia de México. Su gobierno duró de 1934 a 1940 y pues hay muchas contradicciones en ese periodo de gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque él era un fanático de Joseph Stalin, el dictador soviético, y lo admiró tanto que trató de replicar su sistema de gobierno. Así como los soviéticos tenían su plan quinquenal, pues con Cárdenas comenzaron los planes sexenales, que fue el mismo periodo de los gobiernos, 6 años. Pero también Cárdenas quiso hacer un Estado totalitario y estatista al estilo de Stalin, organizado por sectores sindicalizados. Como lo que antes eran, bueno, todavía existen los sectores del PRI, los obreros, los campesinos, las organizaciones populares, etc. Bueno, pues en los tiempos de Cárdenas nace lo que viene a ser la CTM y el montón de sindicatos charros que tanto daño le han hecho a México, porque según él, la sociedad debería estar organizada en sectores que dependieran de un único partido de Estado, el Partido de la Revolución Mexicana, que después cambiaría de nombre para llamarse PRI. Así es, para aquellos despistados de la disque izquierda mexicana que odian al PRI y que al mismo tiempo aman a Tata Lázaro, pues ese PRI hegemónico, corrupto y antidemocrático nació así gracias al mismísimo Tata Lázaro. Así que si les gusta la izquierda a la mexicana, pues déjenme les digo que les gusta el estilo priista. Y son, en esencia, priistas. Vamos al otro antecedente. Resulta que los rumores de guerra ya se sabían desde 1935, cuando Hitler ya estaba comenzando a tomar territorios y en todo el mundo ya se sabía que era inminente el estallamiento de la guerra que había quedado inconclusa en 1918. A la que decíamos Primera Guerra Mundial. Y también se sabía que se iba a requerir petróleo para hacer que la maquinaria de guerra pues, pudiera caminar. Igualito, ¿se acuerdan del origen de la Revolución Mexicana que fue justamente por lo mismo? Pues así las cosas. Hasta aquí estos antecedentes. Bueno, pues en la coyuntura de la guerra que se avecinaba, no había coincidencias y pues, la expropiación petrolera tampoco era una coincidencia, mucho menos una ocurrencia. Todo se fue planeando con bastante tiempo de anticipación y con cómplices en Estados Unidos otra vez. La industria petrolera, que no el petróleo, que es el primer mito por cierto, la industria petrolera estaba en manos de holandeses, ingleses y estadounidenses. Pero el petróleo ya era del Estado mexicano desde hacía 20 años atrás. Pues bueno, vamos a la historia. Primer acto. El 16 de agosto de 1935, Cárdenas crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros, dependiente de lo que iba a ser la CTM. Claro está,
comienzan a organizar una serie de reivindicaciones laborales contra los industriales petroleros. Hasta aquí parecería que todo iba muy bien. Todos habríamos estado de acuerdo con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. El problema es que entre las peticiones estaban los contratos colectivos de trabajo, que como ya vimos con la más reciente reforma laboral, era una reivindicación corporativista de tipo estatista, estalinista, más que un derecho individual de los trabajadores, y ahí es donde comenzaron los problemas. Las empresas petroleras se negaron a ceder a las peticiones sindicales y el conflicto fue escalando hasta que llegó al Poder Judicial, que determinó o resolvió indemnizar a los trabajadores, y pues las empresas fueron condenadas a pagar 26 millones de pesos. Una cantidad que para los años 30 del siglo XX era demencial, y pues la industria petrolera decidió no acatar la sentencia. Por lo que oficialmente había un desacato, y de pronto en 2 días Cárdenas tomó la decisión de expropiar la industria petrolera. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Segundo acto. Lo que no nos cuenta la historia oficial es que Cárdenas tenía tensiones con Estados Unidos porque México había decidido apoyar a los republicanos españoles durante su guerra civil, incluso enviando armas a España, millones de municiones y diferentes armas de tipo Mauser, a lo que Estados Unidos se oponía para no inmiscuirse en un conflicto con los regímenes totalitarios de Europa. Sin embargo, aquí se mezcló un ingrediente. En San Luis Potosí, el general Saturnino Zedillo estaba preparando un golpe de Estado contra Cárdenas. Y bueno, Saturnino Zedillo de alguna manera tenía las simpatías de Estados Unidos. El problema es que Zedillo comenzó a recibir apoyo de Franco, de Mussolini y de Hitler. De manera que un golpe de Estado en México que metiera un régimen totalitario apoyado por los nazis ante la inminencia de la guerra era un riesgo innecesario, y entonces el presidente de Estados Unidos cambió su percepción sobre Cárdenas. También, ante la inminencia de la guerra, los petroleros holandeses e ingleses ya estaban haciendo tratos con Hitler para proporcionar petróleo extraído de México para el uso en la industria armamentista alemana. Y es aquí donde la cosa se pone bien interesante. El decreto de expropiación no se hizo en 2 días como nos lo quieren hacer creer, sino que se planeó con mucha anticipación, e incluso antes de publicarse, fue pasado un borrador del decreto para revisión y autorización ni más ni menos que de Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque si el petróleo se le expropiaba a los ingleses y holandeses, pues estos ya no le iban a poder vender petróleo a Hitler. Pero pues no solamente les iban a quitar la industria petrolera a los industriales de este país, ¿qué onda con Estados Unidos? Se iba a notar la desigualdad. Y entonces la narrativa de los trabajadores petroleros con sus sindicatos pues no iba a cuadrar para tener expropiaciones parciales. Así que la expropiación, entre comillas, terminó haciéndose pareja para todos, taparle el ojo al macho. Así, si el petróleo quedaba en manos de los mexicanos, pues Holanda e Inglaterra ya no podían venderlo a Alemania. Y si México intentara vendérselo a los alemanes, pues ahí estaban los Estados Unidos para impedirlo de todas. Y entonces, la sucesión de los hechos está más o menos así. Por ahí del 9 o 10 de enero de 1938, Saturnino Zedillo comienza la operación para hacer un golpe de Estado contra Lázaro Cárdenas. Pero los informes de inteligencia permitieron evitar la rebelión y Saturnino Zedillo es asesinado. Luego, el 3 de marzo de 1938, Hitler declara que en Austria viven muchísimos alemanes y pues sería lógico que entonces Austria terminara anexionada a Alemania. Híjole, ¿cómo se parece tanto a lo que Putin está haciendo con Ucrania, verdad? Bueno, así para el 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzan la frontera con Austria y 3 días después, el 15 de marzo de 1938, Austria termina anexada a Alemania. Y como el tiempo apremiaba y se trataba de evitar que Hitler tuviera acceso al petróleo mexicano, 3 días después de que Austria terminó anexada a Alemania, ¡ay! De pronto, el 18 de marzo, Cárdenas decreta la expropiación de la industria petrolera. En 3 meses, Estados Unidos apoyó a México para salvar al gobierno de Cárdenas de un golpe de Estado y de pasada se evitara que el petróleo mexicano fuera a parar a manos de Hitler.
¿Cuáles son las pruebas? Pues los archivos del Congreso de los Estados Unidos. Y en estos documentos todavía hay más, porque resulta que los dineros para pagar la expropiación se obtuvieron mediante un préstamo del gobierno de Estados Unidos, así como lo oyen. Y eso de que el pueblo dio sus joyas, dinero y hasta sus animalitos, gallinas, para pagar la expropiación, pues fue un cuento chino para engañar. Ya parece que los petroleros ingleses, holandeses y estadounidenses iban a aceptar gallinas para ser indemnizados. ¿Quién iba a dar un solo dólar a cambio de una gallina, por favor? ¿Qué dicen los contratos de la indemnización, que por cierto están en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos? Pues que México indemnizaría a 50 centavos de dólar por cada dólar de activo expropiado, pero solamente a los ingleses y a los holandeses, en un plazo de 30 años. Pero con los estadounidenses el trato fue bien diferente, porque la indemnización era de 2 dólares por cada dólar de activo expropiado. ¡Ah, caray! Y a pagar en solo 10 años. Pues no que era una expropiación y las indemnizaciones de una expropiación no se pagan a valor comercial. ¡Pum! Que se consuma la expropiación petrolera y se nos vendió el cuento nacionalista de que el petróleo sería de los mexicanos, usando pura propaganda nacionalista. Ah, pero hay otro detalle. Esa idea chauvinista de que ningún particular metería las manos en el petróleo mexicano es otra mentira, porque el decreto original de expropiación sí permitía la participación de los particulares en contratos para la explotación del petróleo, lo que se llaman contratos de riesgo, para que hubiera inversión extranjera, estadounidense y de otras partes, y bueno, para ser precisos, ¿no? Y un porcentaje de lo que se obtuviera de las ganancias de la explotación de ese petróleo, pues se lo quedaría el Estado mexicano. Exactamente lo mismito que Enrique Peña Nieto hizo 75 años después. Y los beneficiados iban a resultar los republicanos españoles. Necesitaba la industria petrolera mexicana mano de obra, y la calificada extranjera era la de los españoles. Ya fue después cuando se le cerró la puerta a todo particular y extranjero en la industria petrolera mexicana, pero no fue en marzo de 1938, como nos lo han querido hacer creer. Así que todo es un mito plagado de mentiras. De ese tamaño es el embuste. Como verán, no se expropió el petróleo, sino los fierros. El petróleo ya era del Estado mexicano desde la Constitución de 1917. Pero como esta idea no tenía nada de novedosa, como nos lo quisieron hacer creer, porque desde el virreinato toda la riqueza descubierta en el subsuelo era propiedad del rey de España, obviamente. Y ya después, con un México independiente, pues iba a ser propiedad del Estado mexicano. O sea, una idea que nos están vendiendo como si fuera novedosa, pero pues, esto está basado realmente en tiempos del virreinato, nada que ver. Y además se nos metió la mentira nacionalista de que funda la soberanía de México en el petróleo. Bueno, y si no hubiera petróleo, pues entonces no hay país. Se nos contó el cuento chino de que la soberanía depende del petróleo. Y con eso se nos inventó que el petróleo es nuestro. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez recibiste 1 litro de petróleo o de gasolina gratis? ¿O alguna vez te dieron un solo centavo de utilidades de la que dicen que es tu empresa? No. Lo cierto es que México nunca ha sido un gran productor de petróleo. En el mejor de los casos, allá por 1980, se llegó a ser la 6ª potencia petrolera gracias al yacimiento de Cantarell. Pero actualmente, México es el productor 12 a nivel mundial, muy lejos de Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. De hecho, México tiene que importar combustibles porque ya no se tiene. El 70% de las gasolinas que se usan en México es importada y la mayor parte viene de Texas. Y ahora que nos venden el nuevo mito de la compra de la refinería Deer Park en Texas, pues la habrá comprado Pemex, pero se sigue produciendo gasolina en Estados Unidos. Y esa gasolina que se produzca seguirá siendo gringa y México la seguirá importando. No es gasolina mexicana. Así que no se obtuvo ningún beneficio, al contrario, se seguirán importando las gasolinas más caras gracias a la guerra y a la escasez de combustibles, y para colmo, todavía hay que pagar una refinería que se compró. Por cierto, se acaba de anunciar hace unos días sobre las pérdidas de Pemex, que están en más de 224,000 millones de pesos.
México ya no es potencia petrolera. De hecho, las reservas probadas solo durarán hasta 2024. Así es, solo en 2 años. Se nos advirtió en el informe de gobierno de 2009, y lo cito, nos quedan 15 años de reservas petroleras. Y eso se dijo hace 13 años y no se hizo nada, menos en este gobierno. Y lo peor es que ahí vienen las energías limpias. Y en vez de apostar por esas energías, se insiste en echar dinero bueno al malo para sostener con alfileres el mito de una industria que ya no nos sirve. Y el petróleo no sirve para sostener a México. Si nos creemos el mito de que el petróleo es la base de la soberanía, pues les tengo una mala noticia. La soberanía y el petróleo se nos acaban en 2 años. Y en esa lógica, el país también desaparece en 2 años. La verdadera riqueza de México está en su gente. Y también ahí está la verdadera soberanía. Así lo dice el artículo 39 constitucional. La soberanía reside esencialmente en el pueblo. Como verán, ya va siendo tiempo de sacudirnos el mito y la gigantesca mentira que nos dijeron hace 84 años y que nos hemos creído como dogma religioso sin cuestionar la verdad de los hechos. ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él nuestro video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Y mientras tanto, pues yo les deseo un excelente día y nos vemos aquí para un nuevo chisme en la historia en el lavadero. Adiós.